El título va a ser El nacimiento de Jesús. Ayer pues no, como era un estudio sin grabación, no le pusimos el título, pero se llama El nacimiento de Jesús. Para reforzar lo que estudiamos ayer, pues nos damos cuenta cómo en esta batalla entre el bien y el mal, el enemigo de Dios se quiere robar el protagonismo, porque él ha programado a muchas personas a nivel mundial para que no haya una celebración del nacimiento de Jesús como Salvador del mundo. Ayer tratamos de comprender que en el capítulo 2 de Lucas y en el capítulo 2 de Mateo, Dios dejó escrito el carácter que deberíamos tener como cristianos, alegrarnos con el nacimiento de Jesús. Nadie está peleando ni discutiendo la fecha, pero sabemos que cada año, en cualquier calendario, ya sea en el calendario hebreo, en el calendario maya, en el calendario nuestro, cada año hay diferentes actividades, como se celebra la Semana Santa, así se celebra también el nacimiento de Jesús. En la Semana Santa, que son las dos actividades más importantes del año, en la Semana Santa se hace memoria de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús, una vez al año. De igual manera, ¿por qué si nadie alega en la muerte de Jesús, por qué si alegan muchos que no celebremos su nacimiento? Y los dos acontecimientos del año fueron misteriosos. El nacimiento de Jesús fue misterioso porque no fue como una relación humana, sino que por obra del Espíritu Santo. De igual manera, la resurrección se recuerda cada año. Pero el enemigo ha tratado de programar a millones de personas en el mundo que no tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. Pero sí ha ido influenciando a nivel mundial con la celebración del día de Halloween, que no tiene que ver nada con el nacimiento de Jesús, pero sí un recordatorio de que existe el mal y hay que celebrarlo para ellos. Para nosotros sí no existe el día de Halloween, y si existe, no está en nuestros corazones como un agrado, sino que como una tristeza ver cómo se ha fracturado la personalidad de la creación de Dios. Tal vez vamos a repetir algunos versículos para que nos demos cuenta cómo Satanás puede influenciar la mente de nuestros hijos, de nuestros prójimos, y trata de que mantengamos el pecado defendiendo su posición. Nada menos hoy en la mañana estábamos platicando en la mesa y estábamos orando para que en estos días el enemigo no vaya a influenciar la mente mía, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis nietos y la de los que nos escuchan, o nuestro prójimo que está cerca de nosotros, para que comencemos a contender con cosas que no tienen fundamento. Y hablamos de una persona que está pasando consecuencias de sus malas decisiones. Incluso me estaba enseñando mi hijo un documental bíblico en el cual Dios nos advierte. Dice, Dios advierte de las malas amistades y a qué te pueden llevar: a la
la cárcel, a la muerte o a la condenación eterna. Pero, por lógica, ¿a quién le advierte? A la persona que está leyendo. Porque el mal va a estar ahí hasta que Dios venga. Los enemigos van a estar en el mundo. La maldad siempre va a existir hasta que Dios venga y se lleve a su pueblo. Las cantinas van a estar siempre abiertas al servicio de la humanidad. La drogadicción va a estar siempre al servicio de la humanidad. Entonces Dios nos advierte a nosotros, que somos los que decidimos qué amigos vamos a tomar. Y nos dice, esos son malos. Él nos advierte. Sí, pero yo lo quiero hacer. Ellos siempre van a estar ahí. Y si no están a los que tú conoces, va a poner a otros el diablo. Va a quitar a estos y puede poner otros. Pero el mal siempre va a existir. Y si Dios no lo ha querido eliminar todavía, es porque le quiere dar la oportunidad a otras personas que alcancen la madurez espiritual y mental para lograr la salvación. Porque esa pregunta la hicieron hace como 3 años. Pero él, ¿por qué no quita la maldad? Porque ahorita estuvieras en el infierno. A lo mejor el otro año o en un mes tu mente madura y abraza la cruz de Cristo. No sé si vamos entendiendo. Él da tiempo. Él nos da tiempo. Él nos da tiempo. Pero el diablo nos dice, decile que quite el mal. Él tiene la culpa. ¿Por qué no acaba la maldad? Porque tú serías el primero. El primero. Tú que estás alegando, serías el primero en ser condenado. Porque estás cuestionando la sabiduría de Dios. Tú no sabes si un ser querido tuyo en un mes se convierta. Y en ese momento él se lleva a su pueblo y se acabó la maldad. Tu amigo al que tú amas, o tu hermano o tu hermana, no tuvo tiempo de convertirse porque tú querías que ya no hubiera misericordia. Pero el mal siempre va a estar ahí. Y él le advierte a la persona que va a ir a buscar el mal. La droga no está aquí. No está solo aquí. Está en todos lados. ¿Ustedes creen que solo aquí existe la droga? Está en La Choleña. Está en San José del Golfo. De nosotros depende hasta dónde la vamos a buscar. Ahora, las consecuencias ya son para nosotros. El alma que pecare, esa morirá. Si aquel está allí, si ya está condenado para el infierno, déjalo. ¿Para qué lo buscas? Como la reflexión que hicimos la semana pasada de las 3 ratas, cuando le dijo el hijo, la cantina está en la esquina, papá. Y tú eres la rata sorda que no quieres escuchar. Ah, no, el cantinero es el culpable. ¿Por qué él está ahí vendiendo guaro? Este señor iba a ir a buscar a otro lado. Porque no se han dado cuenta ustedes. Díganme. ¿Qué haces tú cuando tienes el vicio de la Coca-Cola? Si aquí te dicen que no hay, ¿qué haces? Ir a buscar. Vas a otro lado. ¿Y qué hace el bolo? Ah, no, pues aquí no me quieren vender cervezas, voy a ir a buscar otra tienda. Fíjese que están al tiempo, porque nada, voy a ir a buscar a otra tienda. Y todos son los culpables, todas las tiendas. Hasta que encuentran un lugar donde se disfrutan la cerveza. Pero ¿quién ha andado tocando puertas? Las cervezas ahí están en las otras tiendas. Vas a buscar donde a ti te agrada tomar. Entonces, el diablo siempre nos va a programar. Y ha programado a que no dice nada de la Semana Santa, porque a él le agrada ese momento, la muerte de Jesús. Ahí no dice, ¿por qué está en Semana Santa? Si nadie sabe cuándo murió. ¿Por qué la celebran? Nadie dice nada. Pero no va a ser el nacimiento de Jesús. Ahí sí, él programa a muchos pastores ignorantes, ignorando los designios de Dios. Dicen, hermanos, ¿para qué andan celebrando la Navidad? La celebramos porque nuestro Señor Jesucristo es el corazón de la Navidad. Y es el nacimiento de nuestro Señor, que es el que permitió
que nuevamente nuestra alma fuera reconciliada con Dios y tuviera acceso al cielo. Porque en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos sin acceso al cielo. Así dice Romanos 3:23. Leamos, Patrick. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Bueno, sabemos que nosotros nacemos separados del derecho de vivir con Dios, ¿sí o no? Todos sabemos que nacemos separados del cielo. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados en una relación pecaminosa. Porque el pecado está, ¿en qué está el pecado? En la sangre. Y toda criatura es engendrada con la sangre del que engendró y la que concibió. Entonces, como el pecado viene en la sangre, por eso dice, alguien me va a ayudar ahorita, por eso dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51, creo que dice, ahí búsquenme donde dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar, porque ahí está el pecado, en la sangre y en la carne. No sé si alguien me puede ayudar, Patrick. Es en el 50, 1 Corintios. Léemela, por favor, Cori. 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, como sabemos que el pecado está en la sangre, Dios nos dice, la sangre no puede entrar al cielo. Y hemos sido engendrados ¿en qué? En sangre. Y en carne. En carne. Entonces nacemos separados Del Espíritu de Dios. De Dios. por cuanto todos hemos pecado, hemos sido separados del cielo. Ahora, ¿qué celebramos? Que vino alguien a anular el pecado para que tengamos acceso al cielo. Ese es el nacimiento que nosotros celebramos. Que alguien vino, nació, entregó su cuerpo para dejar anulado el pecado de la carne y la sangre para que podamos ser reconciliados nuevamente con Dios. Ahí es donde dice Arturo, en Romanos capítulo 6, versículo 23. Esa es la celebración de Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Esa es nuestra celebración. Como sabemos que todo ser humano nace separado del cielo, vino alguien. Porque la paga, ¿lo leo? Sí, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí estamos. ¿Quién vino a nacer? Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan 3:16? De tal manera que les voy a entregar a mi hijo, para que todo aquel que crea en el nacimiento de él tenga vida eterna en Cristo Jesús. No sé si vamos entendiendo por qué celebramos nosotros el nacimiento. ¿Qué tal si Dios no hubiera permitido que Jesús naciera? ¿Para dónde hubiera ido nuestras almas? Totalmente. ¿Cómo no vamos a celebrar esto? Aunque venga el diablo y nos quiera engañar, como ha engañado a muchos pastores, que no celebren. Nosotros celebramos que siendo separados del cielo, nació Jesucristo, creció, lo crucificaron y resucitó. Y eso nos da garantía, porque ese fue el ejemplo que él dejó. Así como vieron que mi hijo resucita, ustedes también van a resucitar y van a vivir en el cielo. Y si
cuando yo venga por mi pueblo, ustedes no han experimentado la muerte física, también tienen derecho al cielo. Porque celebraron el nacimiento de Jesús. Celebraron que nuestro Señor Jesucristo viniera a salvarnos. Allí dice, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y el 17, que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cómo no voy a celebrar este gran acontecimiento del nacimiento de Jesús? ¿Y cómo voy a celebrar el cumpleaños de Satanás? Y ahí ningún pastor dice nada. Ahí están tranquilos. Solo. Miren, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Cuando dice que los muertos estamos muertos, vamos a resucitar. 4:16. El 16. Primero, léela, David, ya que estás. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, respóndanse ustedes esto. ¿Será que merecen resucitar al cielo los que nunca quisieron celebrar el nacimiento de Jesús? Lo anularon porque fueron engañados por Satanás. Como le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te engañara y llenara tu corazón? Leamos, Jenny, Hechos capítulo 5, versículo... no puedes. Leamos, Carita. Bien, puedes. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién engañó a Ananías? Satanás. Satanás. ¿Por qué dejaste que te engañara? ¿Por qué dejaste que llenara tu corazón de una mentira? Y la consecuencia la tiene en el versículo 5, Jenny, cuando dice que Ananías expiró por el engaño de Satanás. Lo mató. Lo mató. El diablo lo mató. Leamos el 5, donde dice que Ananías se murió. Leamos el 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora, ¿quién engañó a Ananías? ¿Por qué Ananías dejaste que Satanás te engañara y te matara? ¿Por qué hermanos en Cristo alrededor del mundo están dejando que el diablo los engañe para no gozarse y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Miren qué engaño más grande. Aquellos que quieran leer el capítulo 2 de Lucas, del 8 al 20, está el nacimiento y la orden de nuestro Señor, de Dios, de que celebremos el nacimiento. Lo aprendimos ayer, pero si quieren, para que tal vez pueden leerlo tú. Lucas 2, del 8 al 15. Leamos todo del 15 al 20 para que veamos el acontecimiento del nacimiento de Jesús y la celebración que Dios nos muestra que debemos de hacer con humildad y con respeto. ¿De cuánto? El nacimiento de Jesús, cuando están los pastores y un ángel les dice que celebren porque van a ser Jesucristo. ¿Del 8 al cuánto? Al 20. Del 8 al 20. Los ángeles y los pastores. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió. Ahí nos damos cuenta que hasta Dios mandó a hacer fiesta por medio de los ángeles. Y le dice, eso es para todo el pueblo, a todos los hombres de la tierra. Celebren el nacimiento de mi hijo, porque dice en Juan 3:16, de tal manera los amo a ustedes que les voy a mandar a mi hijo a que nazca. Y les mando ángeles para que miren cómo es la celebración del nacimiento. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Quién se nos había dicho? Jesús. Dios. Dios nos dice que celebremos. Sí, pues. Ajá. Entonces, Él nos dice, celebren porque les mando a mi hijo. Qué triste, ¿verdad? Porque yo no sabía que era pesebre. Hasta hace poquito yo lo entendí. Que pesebre era como una plancha, ¿verdad? Una plancha de piedra. Donde ahí no hay cosa que coman, sino que ahí ponían al ganadito o a las abejitas que estaban, ¿cómo se llama? Que no tenían ningún defecto. Las acostaban ahí para ver que estaban buenas y que no tenían ningún defecto. Era un corderito, ¿verdad? Y lo mataban ahí. Y lo preparaban, ahí los limpiaban y todo para un holocausto, o sea, un sacrificio. Por eso mismo el Señor nació en un pesebre, porque Él iba a ser preparado para eso. Pues Él anduvo tocando puertas, porque María anduvo pidiendo posada y nadie le quiso dar. Pero fue... Y la última persona le dijo, allá están donde duermen las vacas. Entonces nos damos cuenta que esta celebración que Dios nos mandó, aunque haya estado en un lugar bien humilde, Dios dijo, celebren. Les mando una multitud de ángeles como un ejemplo, que van a llegar cantando, celebrando el nacimiento de Jesús. Ahora, claro está, y qué triste por muchas iglesias evangélicas que se han dejado engañar por Satanás y sin ningún fundamento comienzan a defender la filosofía de un pastor engañado por Satanás que les dijo que no celebraran. Y han sacado hasta documentales incitando a la humanidad a que no celebren el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Jesús. Y claro está que en quien se opone a toda celebración es Satanás. Vamos a leer, Patrick, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, solo el inciso A, donde dice que este que ha venido aquí a pelear en contra de Jesús es por obra de Satanás. ¿Primera de qué? Donde dice cuyo advenimiento. Primera de Tesalonicenses, Solo segunda. el inciso A. 2, segunda. Segunda. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Segunda de
de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Pero solo te dice que este es el que se opone a toda celebración que sea de Dios. Llámese celebración, una reunión de Dios, esto que estamos haciendo, un culto. Veamos el 4. 2:4. 2:4, donde él se opone a lo que estamos hablando. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se mete en la mente del pastor para decirles, no celebren. Imagínense qué poder tiene de meterse en la mente de las personas. Y esta pobre, acabamos de ver y estamos viendo una película cristiana donde un profeta fue engañado por otro profeta, y después este profeta llora de dolor al ver que engañó. Este es el mejor ejemplo que podemos ver ahorita. Había un profeta que Dios le dijo que fuera a profetizar a un lugar, pero que no comiera pan ahí, y que cuando regresara a su casa, que volviera por otro camino. Entonces, este profeta fue y cumplió la misión que Dios le dio. Por eso lo que Patrick acaba de leer es bien importante. Se sienta como que es enviado de Dios. No celebren el nacimiento de Jesús. No lo celebren. Pero quien se opone a toda celebración es Satanás. Y él se mete hasta en unos pastores. Y como este pastor es escuchado por 10, 20 mil, 10 mil personas, son millones de personas que están aborreciendo la celebración del nacimiento. Y por escuchar la filosofía de un mensajero de Satanás, se van a quedar. Por escuchar más a un pastor mentiroso que ha sido engañado por Satanás y no leer las escrituras. Porque este profeta, él cumplió su misión. Iba de regreso cuando le salió otro profeta, también era profeta de Dios. Pero estaba... Y le dijo, ya había sido programado por Satanás. Y le dijo, te invito a que vayas a comer a mi casa. De cierto te digo que no puedo comer, le dijo el profeta. Porque Dios me dijo que no podía comer y que regresara por otro camino. No, le dijo, un ángel. Fíjense qué mentirosos. Satanás. Un ángel del Señor se me apareció y me dijo que te invitara a comer. Ahí cayó él en la trampa. Ah, si es un ángel de Dios, entonces es una orden. Voy a ir y voy a comer en tu casa. Fue y comió. Así como hacen muchos cristianos. Le creen a un pastor y comienzan a aborrecer la celebración. Este pobre profeta, El que vimos. él se fue y como Dios le había dicho, se murió. Él no fue devorado por el león. Asumimos que naturalmente Dios le quitó la vida, porque dice que ni sus ropas estaban rasgadas, o infartó, o algo pasó, pero él pagó con su vida el haberle creído a un profeta que estaba mintiendo. Era desobediente. Y así muchos evangélicos le creen a un pastor mentiroso que les dice que no hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Y terminan aborreciendo lo que deben celebrar y gozarse. Entonces este profeta, después lógicamente él reaccionó y lloró, ¿verdad? Porque fue engañado por Satanás. Y es más, le dijo a los que estaban con él, vayan y entiérrenlo en el nicho mío, porque quiero que lo entierren conmigo, porque él sabía que era un profeta igual que él, profeta de Dios, pero su corazón había sido lleno del engaño de Satanás para matar a un profeta de Dios. Por eso les digo que miren, pues si el diablo es tan malo que se ha metido hasta en los profetas de Dios del Antiguo Testamento para hacerle daño a su pueblo, ¿cómo no se va a meter en un mortal pecador de este tiempo que predican por dinero
llenando sus bolsillos, que ni siquiera están tan ungidos como estos profetas verdaderos que eran del pueblo de Dios. Y abren su boca para engañar a muchas personas a que no celebren lo que Dios dejó como una gran celebración. Los que ya conocen la Biblia saben la historia de este profeta, ¿sí o no? Sí. Entonces, díganme ustedes, ¿engañó a Ananías, sí o no? ¿Engañó a este profeta? ¿Engañó a Herodes? Sí. ¿Cómo no va a engañar a estos pastores? Haciendo creer que predican y se llenan los bolsillos. Predican por interés del dinero. Han sido engañados. Entonces nosotros sí celebramos y con amor, y con mucho amor, con dedicación y humildad, una vez al año, así como hacemos el recordatorio de la muerte de Jesucristo, también celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos públicamente y nos gozamos al hacerlo. Así es que la enseñanza es esa. Cuando ustedes escuchen que alguien dice no celebre la Navidad, es porque esta persona también fue programada por un mensajero de Satanás, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Satanás ha enviado un mensajero para que yo peque y no me crea mucho. ¿Cuál? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. No sé si está allí donde dice, un mensajero de Satanás lo ha enviado para que me abofetee. Pero Pablo ya era más preparado y él detectó que para hacer el pecado es un mensajero de Satanás. 12:7 no es. Segunda de Corintios. Y para que la grandeza de la Ese. revelación. Ahí está, también a Pablo lo quiso engañar Satanás. Quiso probar con Pablo también. No, pero esa no es. Segunda de Corintios. No es, usted dice, y se les dio un poder engañoso para que No. caigan en la mentira. No, Esa ese léelo, Carita. Donde dice que Satanás le ha enviado un mensajero. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que me enaltezca sobremanera. Para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿qué era Pablo un discípulo, un apóstol de Jesús, sí o no? Sí. Sí. Y también fue influenciado por un mensajero de Satanás. Vamos entendiendo. O sea, es tan malo. Él ahora, si lo hizo con Cristo, en el capítulo 4 de Mateo, si lo hizo con él, cuando lo llevó en las tentaciones y lo llevó en espíritu para que él pecara, ¿Cómo no lo va a hacer con ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Con un pastor hablantín y mentiroso. Y ha engañado al pueblo, haciéndole creer que anulen lo que más debemos de celebrar, que es el nacimiento de Jesús. Si lo hizo con Pablo, lo hizo con Jesús. Entonces no nos creamos tan inteligentes como para decir lo que yo digo, así es y tengo razón. Hay que ser humilde para pedir discernimiento al Espíritu para que lo que digamos sea respaldado por la palabra de Dios. Te toca orar por la enseñanza de esta mañana, Patrick. Padre Santo, buenas tardes. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad esta tarde, mañana, ahora recibir tu palabra, Señor. Aprender de que debemos celebrar tu bienvenida, Padre Santo, como símbolo de que tú nos viniste a demostrar el amor hacia nosotros con tu muerte, Señor. Permítenos en esta linda tarde poder seguir gozosos haciendo tu voluntad, Padre, que lo que hagamos sea conforme a lo que tú quieres. Guárdanos en esta semana que viene labor, que sea tu voluntad lo que hagamos y no sea nada fuera de tu camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.